La arena caliente azotaba la oxidada ventana de la casa, un lamento constante y seco que había reemplazado el canto de los pájaros en Mendoza. Dentro, Nico, con apenas 12 años, contemplaba con una seriedad que no le correspondía, una fotografía desvanecida por el tiempo y el sol. Era el único testigo de un pasado que no recordaba, el único rastro tangible de su madre, Elena, que había desaparecido en la gran sequía. Su abuela, una mujer de huesos quebradizos y mirada de piedra, dormitaba en un catre al fondo, su respiración superficial como el susurro del viento entre los cactus muertos. La fotografía era su tesoro, su mapa, su única verdad en un mundo de mentiras polvorientas. En ella, su madre sonreía con una vitalidad que parecía imposible, con el pelo alborotado y el sol en sus ojos. Él acariciaba con el pulgar el rostro de su madre, una conexión silenciosa con la única persona en el mundo que, en sus inocentes y solitarios ojos, lo había amado de verdad. La arena seguía bailando afuera, un mar de polvo que cubría lo que alguna vez fueron viñedos fértiles. El mundo se había vuelto un lienzo monocromático de tonos ocres y grises, donde el único color era el óxido y el único sonido era el viento. Nico no conocía otro mundo, pero en sus sueños, en el fondo de sus pensamientos más secretos, había un color, un recuerdo fugaz de un cielo azul y árboles verdes. La abuela le había dicho que su madre estaba muerta, que se la había llevado la sed, la misma enfermedad que ahora la consumía a ella, pero Nico se negaba a creerlo. Para él, su madre no era solo una geóloga desaparecida, sino una promesa de un futuro menos solitario. Era su brújula moral en un mundo sin rumbo. ¿Y tú, qué harías por un poco de esperanza? Déjanos saber en los comentarios de qué parte del mundo nos estás viendo. Su mano se cerró con fuerza sobre el marco de la fotografía, el cristal áspero contra su piel. No era solo la vida de su abuela la que estaba en juego, o la supervivencia de su pueblo, sino la última y más frágil esperanza de un niño abandonado. La búsqueda no era solo por agua, era por la verdad. La casa era un mausoleo de memorias. La abuela de Nico, una mujer que la vida había tallado con las asperezas de la sequía, yacía en cama, su cuerpo una sombra de lo que fue. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo que se perdía en el silencio. Nico le traía la última ración de agua de la cisterna, un sorbo amargo y turbio que ya no le hacía efecto. En las noches, mientras la abuela agonizaba, él se sentaba a su lado, la fotografía de Elena en una mano y el amuleto en la otra. El amuleto era un misterio, una piedra pulida con un brillo verdoso, el único objeto que le había quedado de su madre, un pequeño faro en la oscuridad. La abuela, en sus momentos de lucidez, lo miraba con una mezcla de lástima y reproche. Para ella, esa búsqueda era una locura, la misma obsesión que había devorado a su hija y que ahora se disponía a consumir a su nieto. Nico había pasado su corta vida aferrado a esa imagen, a la idea de que su madre era una heroína que había sacrificado todo por un bien mayor. Su ingenuidad era su armadura, pero también su mayor debilidad. Ignoraba las duras verdades del mundo, las advertencias de los ancianos, las historias de los que se habían aventurado en la tierra desolada y nunca habían regresado. Él era un extraño en su propia aldea, un niño solitario que vivía en un mundo de fantasía, mientras la realidad de la sed y la muerte se hacía cada vez más inminente. La abuela lo veía como un espejo de la locura de su madre, un destino trágico que se repetía. La aldea, con su pozo casi seco, era un nido de desesperación. La gente se miraba con recelo. Cada sorbo de agua era un acto de egoísmo. Y en medio de esa atmósfera de resignación, la búsqueda de Nico era una chispa de rebeldía,
una ofensa a la aceptación silenciosa del fin. Una mañana, la respiración de la abuela se hizo irregular y pausada. El pozo de la aldea se había secado por completo. La gente se preparaba para migrar. Una caravana de sombras con la esperanza extinguida. Nico, viendo la piel grisácea y los labios agrietados de su abuela, supo que el tiempo se había agotado. Su corazón se encogió, no solo de miedo, sino de una nueva determinación. El amuleto brilló con una intensidad inusual en la penumbra de la habitación, como si respondiera a su desesperación. Fue un catalizador silencioso, una señal que él sintió en lo más profundo de su ser. Ya no podía esperar más. La fotografía de su madre y el amuleto eran ahora más que simples recuerdos. Eran el único camino a seguir. Con un paquete improvisado de provisiones, una cantimplora casi vacía y un mapa rudimentario dibujado a partir de los recuerdos de su abuela sobre los antiguos viajes de Elena, Nico partió. Dejó a su abuela en el lecho, una despedida silenciosa y dolorosa. El sol abrasador lo recibió en la entrada de la aldea, un guardián incansable de la desolación. La arena, que antes solo bailaba en su ventana, ahora se adhería a su piel, quemándole los ojos. Él sabía que estaba solo, un punto minúsculo en un lienzo de polvo. El único sonido era el crujir de sus sandalias sobre la tierra seca, un sonido que pronto se perdió en el silencio del desierto. Días de marcha se transformaron en semanas. La cantimplora estaba vacía, el sol se había convertido en un enemigo cruel. La realidad, que él había ignorado, se le presentó de golpe. La sed, el hambre, la fatiga, eran fantasmas que lo perseguían. Pero el miedo era un motor, una fuerza que lo empujaba hacia adelante, más rápido que el sol o la arena. Su única compañía eran las sombras que se alzaban en el horizonte, figuras distorsionadas por el calor y la desesperación. Y entre esas sombras, una, en particular, una figura oscura que parecía seguirle los pasos sin hacer ruido. El colector, una presencia silenciosa, una amenaza sin rostro. Nico continuó su marcha, con los labios agrietados y la piel en carne viva. Su mente, sin embargo, estaba clara. Se enfocaba en la fotografía, en la sonrisa de su madre, en la promesa de un amor que él nunca había sentido. Su ingenuidad, que antes lo hacía vulnerable, ahora le daba una fuerza sobrehumana. Él no pensaba en el peligro, solo en la recompensa. Se preguntaba en sus pensamientos más profundos si su madre estaría tan orgullosa de él como él estaba de ella. Se imaginaba el reencuentro, el abrazo, la lágrima de alivio. La soledad se había vuelto un peso tangible y el deseo de encontrar a su madre era un ancla que lo mantenía en pie. En su camino, Nico se encontró con un asentamiento abandonado, una colección de estructuras oxidadas y olvidadas. Era un cementerio de sueños, un recordatorio de que la esperanza era una moneda sin valor en el desierto. Fue allí donde encontró a Santiago, un anciano con el rostro surcado por el tiempo y la tristeza. Santiago vivía en un refugio improvisado en los restos de un viejo laboratorio. Su rostro era una máscara de cinismo. Al ver a Nico, lo miró como si fuera un fantasma. El niño, por su parte, se aferró al anciano como un náufrago a un trozo de madera. Santiago, inicialmente, lo trató con desprecio. Lo vio como una carga, una molestia, un recuerdo doloroso de su propio pasado. Pero algo en la determinación de Nico, en el brillo de sus ojos, lo intrigó. El anciano había sido un ingeniero, un visionario, un amigo de Elena, y había fracasado. El pasado era una herida abierta para él, una culpa que lo había condenado a la soledad. La obsesión de Nico era un espejo de la obsesión de Elena, y el anciano no pudo evitar sentir una punzada de dolor y de nostalgia. Con una reluciente sed, Nico le mostró la fotografía.
El rostro de Santiago se contorsionó en una mezcla de sorpresa y dolor. «Elena», susurró, su voz ronca y quebradiza. El anciano vio en los ojos del niño el reflejo de una mujer que había admirado y que había perdido, una mujer que lo había abandonado para seguir una búsqueda que él consideraba una locura. El nombre de Elena abrió una puerta que Santiago había mantenido cerrada durante años. La culpa lo atormentaba. La creencia de que si la hubiera acompañado, si no se hubiera rendido, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Con los ojos del anciano llenos de lágrimas contenidas, Nico le contó su historia, su búsqueda, la agonía de su abuela. Santiago lo miró, y por primera vez en mucho tiempo vio a alguien que no había perdido la esperanza. Él, que había fracasado, que había abandonado la causa, se encontraba ante un niño que estaba dispuesto a morir por ella. El amuleto de Nico brillaba en su mano, una pequeña constelación de esperanza. El anciano, sin saber por qué, sintió que ya no podía darle la espalda a ese niño. Él se convirtió en su mentor, su guía renuente, no por la esperanza, sino por la culpa. Nico y Santiago continuaron su viaje juntos. La presencia de Santiago, con sus historias de la época de Elena, llenó un vacío en el corazón de Nico. El anciano le hablaba de su madre como si la conociera de toda la vida. Le contaba historias de su genio, su obsesión y su inquebrantable idealismo. Pero sus palabras a menudo se entrelazaban con advertencias, con la amargura del fracaso. Él le habló de una energía oculta, una fuerza que su madre había intentado controlar y que la había consumido. Era un conocimiento pesado, una carga que Nico, en su inocencia, no podía comprender. Y la figura silenciosa del colector seguía su camino, una sombra que se hacía cada vez más grande. Nico y Santiago llegaron a un antiguo laboratorio. Las ruinas de metal oxidado y los cristales rotos de los paneles solares contaban una historia de ambición y fracaso. El calor del sol se había triplicado en ese valle de hierro, un horno implacable que reflejaba la desesperación de su búsqueda. El anciano, con una mirada triste, señaló una puerta de metal. «Aquí fue donde todo empezó a cambiar para Elena», murmuró, su voz cargada de arrepentimiento. El niño sintió que estaba a punto de descubrir el corazón del misterio, el verdadero propósito de la obsesión de su madre. La figura del colector, una sombra silenciosa, se hizo visible en una colina distante, observando la escena. La tensión era insoportable. Dentro del laboratorio, el aire era espeso y rancio, con olor a polvo y a memorias olvidadas. Entre los escombros de los equipos destruidos, Nico encontró el primer diario de su madre, un cuaderno desgastado con anotaciones meticulosas. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de gráficos y dibujos, de cálculos y mapas. Él pensó que encontraría la clave para encontrar agua, pero en cambio vio algo mucho más complejo. Los dibujos no eran de ríos o acuíferos, sino de líneas de energía, de flujos subterráneos de un poder insondable. La imagen de la madre que él tenía en su mente, la heroína que buscaba agua, comenzó a desvanecerse. Se sintió traicionado, decepcionado. Su búsqueda no era por una madre, era por un secreto. El diario hablaba de una energía vital, de una fuente que no solo podía purificar el aire y la tierra, sino también devolver la vida al mundo. Pero el tono de las anotaciones de Elena cambió. De la esperanza pasó a la cautela, y de la cautela al miedo. Hablaba de la energía como un ser vivo, de una conciencia ancestral que no podía ser controlada. Las últimas páginas estaban llenas de advertencias, de súplicas para que nadie la encontrara. La revelación fue un golpe directo al corazón de Nico. No se trataba de encontrarla, sino de entenderla. La verdad era más compleja que el simple amor de una madre.
La figura del colector, una silueta oscura, apareció en la entrada, como si estuviera escuchando la revelación. Una persecución desesperada los llevó a un búnker subterráneo. La persecución no era solo del colector, sino también de la verdad. Santiago se movía con agilidad. A pesar de su edad, sus ojos reflejaban el pánico. Él sabía lo que el colector representaba, una amenaza que él mismo había ayudado a crear. El búnker, frío y húmedo, era un refugio de la locura del mundo exterior. Allí, Nico encontró un segundo diario, el verdadero, escondido en un compartimento secreto. Lo abrió. Sus manos temblaban de anticipación y miedo. La voz de su madre en la página era diferente, más íntima, más sincera. El diario era una carta a su hijo. Las palabras de Elena revelaron el terrible dilema al que se había enfrentado. Había descubierto que la energía no era la solución, sino el problema. Su liberación causaría una catástrofe inimaginable, una destrucción total de la vida en la Tierra. Había tomado la decisión de esconder el secreto, de sacrificar su misión y su vida por el bien de la humanidad. Incluso si eso significaba separarse de su hijo. Ella le hablaba de su amor, del dolor de su decisión, del sacrificio que había hecho por él. La figura de la madre que Nico idealizaba se derrumbó, pero en su lugar surgió una nueva figura, una mujer que había sacrificado su propio amor por un bien mayor. Nico sintió un dolor insoportable en el pecho. No se trataba de un abandono, se trataba de un acto de amor incomprensible. El colector, con su paso silencioso y amenazador, se acercó a la entrada del búnker. Su presencia era una metáfora del pasado que no se podía ignorar. La verdad era que la amenaza de la energía existía y que el colector era el guardián. Su propósito no era el mal, sino la protección. En el diario, Elena describía el colector como una extensión de su propia voluntad, un guardián de la verdad. Nico entendió que el colector no lo perseguía para hacerle daño, sino para proteger la tumba de la energía ancestral. El niño, el único que podía entender la verdad, se convirtió en la última esperanza. Un complejo subterráneo, escondido en las entrañas de la tierra. El lugar era una especie de templo a la ciencia, un monumento a la ambición de su madre. El colector los arrinconó en el lugar. El robot no tenía intención de luchar. Su único objetivo era impedirles el acceso al corazón del complejo. El enfrentamiento fue una batalla de voluntades, no de fuerza. El niño, usando las pistas del diario de su madre, entendió que el colector era un autómata que se activaba con el amuleto de su madre, el mismo que Nico tenía en la mano. El amuleto era la llave que podía liberar o contener la energía. Nico, en un acto de valentía, se acercó al autómata. Él sabía que su misión no era liberar la energía, sino honrar el sacrificio de su madre. Colocó el amuleto en el pecho del colector, una conexión que fue más allá de lo físico. El autómata se iluminó, sus ojos rojos parpadeando, su cuerpo vibrando con energía. Las paredes del complejo se abrieron, revelando el corazón del dispositivo de Elena. Era un cristal gigante que pulsaba con una luz verde brillante, una luz que Nico había visto en sus sueños. El clímax no fue un enfrentamiento violento, sino un momento de profunda comprensión. La verdadera misión no era encontrar a su madre, sino completar su legado. El silencio del búnker se rompió con un sonido bajo y profundo, el sonido del cristal activándose. Nico había hecho lo que su madre no pudo, había aceptado el sacrificio y se había convertido en el guardián. El colector, con una última mirada, se desvaneció, su misión cumplida. Santiago, con lágrimas en los ojos, vio en Nico la redención que tanto había buscado. La lucha había terminado. El cristal pulsaba con una luz verde,
un latido que resonaba en lo más profundo de la tierra. La energía, que antes era una amenaza, se convirtió en una promesa. Nico no había activado una fuente de agua, sino un catalizador. El aire se purificó, el polvo se asentó, y por primera vez en 10 años, el cielo se llenó de un azul que Nico solo había visto en sueños. La luz verde del cristal se extendió por la tierra, nutriendo las semillas del pasado, haciendo que la vida floreciera de la tierra muerta. La naturaleza, con su resiliencia innata, se levantó de las cenizas. El mundo que su madre había querido salvar, ahora estaba a salvo gracias a él. En el refugio, Santiago observaba a Nico, no como a un niño, sino como a un líder. El anciano se sentía liberado de su culpa, su fracaso se había transformado en esperanza. Él se arrodilló, con lágrimas de gratitud en los ojos. No había redención en un milagro, sino en el reconocimiento del sacrificio. Nico había aceptado su destino, había abrazado la carga de su madre y la había convertido en una bendición. Él no era más el niño que buscaba a su madre, sino el guardián de la vida, el heredero de un legado que había cambiado el mundo para siempre. El amuleto en su mano ya no era un recuerdo de la ausencia, sino el símbolo de una nueva esperanza. Nico no encontró a su madre, pero en su lugar encontró un propósito. La búsqueda no era sobre un abrazo o una promesa, sino sobre la comprensión del amor y del sacrificio. La vida de su abuela se salvó, no con agua, sino con la promesa de un mundo nuevo. El reencuentro no fue con su madre, sino con su propio destino. El dolor de la pérdida se había transformado en una fuerza motriz. La historia de Nico, la historia de un niño que se atrevió a soñar con un mundo mejor, se había convertido en un faro de esperanza. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, puede. El sol, ahora menos hostil, bañaba la tierra, y el olor de la lluvia, una memoria olvidada, se hizo presente. Nico se puso de pie, sus ojos fijos en el horizonte. No era más un niño, era el guardián de un nuevo mundo, un mundo que su madre le había dejado. Y en el silencio del nuevo amanecer, él escuchó el susurro de la esperanza, el sonido de la vida volviendo a la tierra, un eco del sacrificio de su madre y el inicio de su propia jornada. La historia de Nico era la historia de todos, una búsqueda por un amor que nos transforme y una esperanza que nos redima.